Seguimos en la política porque el diputado Miguel Mellado renunció a Renovación Nacional y anunció que va a apoyar a José Antonio Kast en las elecciones de noviembre. Queremos profundizar en este y también en otros temas, y para eso nos acompaña aquí en el estudio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Bienvenido, Arturo, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, Davor, un gusto estar acompañándote esta tarde. Bueno, partamos hablando del diputado Mellado. ¿Cómo reciben ese descuelgue? ¿Era esperable a favor de la campaña de José Antonio Kast? Bueno, obviamente muy bienvenido a todas las personas que con el paso de las semanas, de los meses, en la medida que vamos contando qué es lo que queríamos, si es que José Antonio Kast fuera presidente de la República, se vayan sumando nuevas personas. Evidentemente que es una buena noticia. El diputado Mellado ha hecho un gran trabajo en la Araucanía y que podamos contar, digamos, con su conocimiento, con su experiencia al servicio, digamos, de esta campaña, tal como se ha dicho. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero si es que es así, es algo que tomamos de una muy buena manera y feliz de que haya ocurrido. Ya, pero ustedes como partido están incentivando que haya más descuelgue, sacarle gente a Chile Vamos, que eventualmente debería estar con Evelyn Matei, para que se vayan a la campaña de José Antonio Kast. Nosotros queremos que la mayor parte de los chilenos esté con José Antonio Kast. Creemos que para las transformaciones que se tienen que hacer en materia de seguridad pública, en materia de reinversión o más bien para incentivar, digamos, la alicaída economía, evidentemente que necesitamos llegar a todas las personas, más aún si son personas que tienen, digamos, ejercen liderazgo, que tienen algún rol, digamos, importante, fundamental. De ahí a que nosotros lo promovamos, esa es otra cosa. Más aún, por ejemplo, algo que se ha estado conversando, ¿qué va a pasar con los candidatos ahora que están inscritos? ¿Sé que se van a venir acá o no? Nosotros tenemos candidatos de Arica a Punta Arenas, tenemos los candidatos del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. Obviamente que si es que hay alguien que fue inscrito por otro pacto, estará, digamos, en su voluntad, si es que hace campaña con la candidata, digamos, que abraza su pacto, pero José Antonio Kast tiene sus candidatos propios que están en el pacto Cambio por Chile. Ya, pero usted descarta que estén como partido incentivando, utilizando el WhatsApp, haciendo llamados telefónicos para traer más agua para su molino. No, usando los canales de televisión precisamente para hacer un llamado a que todas las personas que se sientan llamados, digamos, a respaldar el liderazgo de José Antonio Kast, evidentemente lo hagan. Aunque estén en la UDI, aunque estén en RN, aunque estén en Evópolis. No, todas las personas en el fondo tienen algún tipo de aproximación a los distintos partidos, las sensibilidades políticas. Yo lo que sí tengo claro es que una persona que tiene un rol, digamos, en una campaña determinada, no era el caso del diputado Mellado, tiene toda la libertad en el fondo de tomar una decisión. Eso sí, en este caso, evidentemente que pasa por dejar su militancia en el otro partido político que ya hizo una definición en función de otra candidatura. Si es que eso se hace así, evidentemente que nosotros felices de recibir la mayor cantidad de apoyos, sea de políticos, sea de personas que se dedican a otras cosas, pero en ningún caso vamos a andar buscando, digamos, generar conflicto con quienes tenemos que trabajar en una segunda vuelta presidencial y evidentemente que hay que llevar esa fiesta en paz. Ya, ¿pero vienen más descuelgues? No lo sabemos. Podríamos preguntarle a las personas que han mirado. Semana a semana vamos viendo cómo va creciendo la campaña de José Antonio Kast. Si es que hay quienes ejercen algún rol político que quieren, digamos, dar una sorpresa, están en su libertad. Nosotros no, por lo menos no sabemos quiénes más podrían venir. Arturo, ¿y esto a cambio de algo? Se habló con el diputado Mellado que no va a la reelección, se acaba su periodo legislativo el 11 de marzo. ¿Él tiene asegurado, por ejemplo, algún cargo si es que José Antonio Kast es presidente de Chile? Si hay algo que nosotros tenemos lo suficientemente claro es que uno no tiene que andar repartiendo cargos o asumir, digamos, como que se hubiera ganado una elección hasta que se vota y se cuenta hasta el último voto. Y eso no ha ocurrido todavía. Nosotros vamos a trabajar incansablemente por llevar nuestro mensaje, por dar a conocer cuáles son los contenidos de nuestro programa y nuestro plan de recuperación territorial hasta el día de la segunda vuelta, así que nosotros llegamos a pasar la segunda vuelta, pero en ningún caso vamos a estar repartiendo cargos. Creo que es un tremendo error quienes piensan así. O sea, ¿no hay exitismo en la campaña de José Antonio Kast? No, para nada, al revés. Al revés, es cosa de ver. De repente uno dice, pucha, se estancó, digamos, la candidata Jara, después de que la nombran candidata única post primaria, no subió mucho más, pero hay que tener respeto por todas las personas que están compitiendo. O sea,
tú cuando ves un gobierno que lleva 3 años y fracción, 3 años y medio, haciéndolo tan mal desde mi perspectiva, y así todo hay un 30% de chilenos que son incondicionales al gobierno de Gabriel Boric, que es en el fondo quien está detrás de la candidatura de Janet Jara. Evidentemente que uno tiene que tomar, digamos, como un adversario que es difícil de ganar, y nosotros vamos a trabajar incansablemente en la campaña hasta que se cuente el último voto, y ahí después podremos ver quiénes son las personas indicadas. José Antonio Kast era la persona que verá quiénes lo acompañarán en un eventual gobierno. Arturo, usted es presidente de un partido, el Partido Republicano, un partido que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Hoy día el presidente de otro partido, del PP, lo entrevistábamos recién, Jaime Quintana, lo acusó a usted y al partido de ser plagiadores a raíz de la utilización del eslogan "La fuerza del cambio", que el PP dice lo tiene patentado desde 1987. ¿Cómo recibió esa denuncia que hicieron hoy día? Como con falta de sustancia. ¿Por qué? Si es que en el fondo quiere hacer polémica con algo tan banal, efectivamente, bueno, está en él dedicarle tiempo a eso. Nosotros estamos más bien concentrados en decirle a los chilenos cómo se tiene que superar la crisis de inseguridad que tenemos en el país, cómo se combate el narcotráfico, cómo se fortalecen las policías, cómo se resguarda y se respeta a los carabineros de Chile. En fin, son los temas que ahí tú puedes ir viendo cuál es la diferencia. Si es que alguien se siente dueño del concepto del cambio o de la fuerza, la verdad es que tendrá que explicarle a los chilenos por qué. ¿Pero de dónde lo sacaron ustedes el fuerza del cambio? Nosotros, de hecho, podríamos ¿no? hacerle un llamado al senador Quintana que participe en una consulta pública que se hizo a través de las redes sociales. Puede entrar ahí a joseantoniocast.cl o a las distintas redes de nuestro candidato, en donde le pregunta a los chilenos cuál es el eslogan que más les entusiasma. Él y otras personas podrán, en el fondo, si no les gusta que usemos algo que ellos en algún minuto habrán usado, podrá votar por la alternativa contraria, digamos, a ella. Ya, pero dijo que estaban estudiando acciones legales incluso. Tiene que ponerle un poco de color para que prenda la polémica, pero con nosotros no va a encontrar esa polémica. Arturo, ¿cómo han observado las campañas, sobre todo de Janet Jara? Han habido varios errores no forzados, según los analistas, en su campaña, sobre todo por equivocaciones que tenía ella entre la primaria y ahora la nacionalización del cobre, el tercer retiro, ahora el aborto, que tuvo que ayer reconocer que había cometido un error en una entrevista. ¿Cómo observan los errores de ella? Yo creo que se ve mucha improvisación. Cuesta creer, en el fondo, que teniendo un programa bastante acotado en la primaria presidencial, no maneje los conceptos o elementos, digamos, de ese programa que eran sustantivos, digamos, para su gente. Yo sí entiendo que efectivamente ella, y lo ha explicitado públicamente, ha hecho un cambio y trata, digamos, de esconder lo que significa ser candidata del Partido Comunista. Tiene que incorporar, digamos, a más fuerza. Ni siquiera se trata de esconder, sino que dejar, digamos, de lado lo que ella le gustaría hacer en función de incorporar a el resto de los partidos que se han sumado a apoyarla. Pero eso tiene un límite, y el límite está en decir la verdad. Si es que en el fondo se va a hacer A, o sea, se dice que se va a hacer A, bueno, se tiene que hacer cargo de eso. Cuando tú tienes un programa en donde desconoces lo que decía, la verdad es que uno empieza, digamos, a proyectar un eventual gobierno. Imagínate si fuera presidenta de la República, con ese nivel de improvisación, ¿hasta dónde nos llevaría? Si ya hemos visto improvisación en estos 3 años y medio de Gabriel Boric como presidente, imagínate alguien que no maneja el contenido de 7 páginas de su programa inscrito, digamos, en el CERVEL en la elección primaria hace pocas semanas. Entonces, ahí tú ves que se van encontrando razones para acreditar o respaldar, digamos, ese estancamiento que ha sufrido esa candidatura, y nosotros evidentemente que lo observamos, pero seguimos trabajando en nuestra lógica de comunicar qué es lo que haría José Antonio Kast para recuperar la seguridad pública desde el 11 de marzo del próximo año, si es que llegamos a gobernar. Ya, ambos están más o menos empatados, por lo menos en casi todas las encuestas. Ya nos dejaron un punto más, punto menos con José Antonio Kast, en torno al 28, 30%. Sí, nosotros hemos ido subiendo. La gran diferencia es que hay 3 candidatos de oposición, y nosotros vamos subiendo a la medida que van algunas personas de esas otras candidaturas que al principio, digamos, se sumaban a esas candidaturas reconociendo a José Antonio Kast como la persona que con mayor facilidad y mayor ventaja le gana en segunda vuelta a Janet Jara. Ya no hay una encuesta que no diga que se gana con holgura, y eso nosotros tenemos que seguir fortaleciendo. Va a llegar un punto en donde todos quienes están optando por otras candidaturas de derecha van a tener que decir, nos jugamos en el fondo todos por quien verdaderamente le puede ganar a Janet Jara en segunda vuelta con certeza, con claridad y con una holgura importante, o no. Nosotros estamos trabajando para eso, para incorporar a todos quienes quieran ponerse detrás de la candidatura de José Antonio Kast y sacar adelante, digamos, esta elección. Bueno, hablemos de la candidatura. Entiendo que mañana, no sé a qué hora se entrega el programa.
Mañana dentro del día, sí, tenemos todo el día para inscribirlo. Por una parte, digamos, es un requisito que te exigen, pero nosotros lo hemos aprovechado para poder dar de una manera más clara y fácil de comprender cuáles son los lineamientos que hay detrás de un gobierno que hemos denominado de emergencia. Chile está atravesando por la crisis más fuerte que hemos tenido en materia de seguridad pública en la historia de la República. Eso requiere, digamos, tener un gobierno que se atreva frontalmente a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia desatada y el terrorismo en el sur que tanto le cuesta a Janet Jara reconocer que existe. Ya. ¿Hay párrafos dedicados al matrimonio homosexual, al aborto, a la adopción homoparental? Nosotros, cuando hablamos de que estamos frente a una crisis de la magnitud que todos los chilenos saben en materia de seguridad pública, y habiendo personas que tienen multiplicidad de miradas en temas que son de aquellos más sensibles, valóricos, en donde es muy difícil que las distintas posiciones puedan encontrar puntos de encuentro, digamos, valga la redundancia. La verdad es que nosotros hemos optado por decirle a los chilenos, mire, independiente de las diferencias que se puedan tener, nosotros no le vamos a dificultar el que usted pueda decidir con claridad quién es la persona que cree puede resolver los problemas de seguridad pública. Nada de eso, Arturo, va a estar en el programa. No aparece la palabra matrimonio, homoparental, ni aborto. No se trata de cuáles son las palabras o no, pero sí, tú cuando lo leas, Davor, vas a poder convencerte de que el foco, indesmentiblemente, la prioridad del gobierno durante los próximos 4 años va a estar en convertir a Chile nuevamente en uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y eso no se logra si no es con el respaldo de una amplia mayoría. O sea, lo que nosotros vamos a hacer en seguridad pública para muchos va a ser disruptivo, nos van a empezar, digamos, a cuestionar, pero ¿qué pasa con los derechos de los presos? Tenemos una candidata que habla que hay que tratar con amor a las personas que están privadas de libertad. Evidentemente que uno tiene que tratarlos con justicia, pero yo invito, digamos, a las personas a ponerse en el papel de quien tiene el poder, digamos, de encarcelar a las personas que obran en contra de la sociedad, y detrás de esas personas uno tiene que ponerse para poder recuperar. Arturo, no hay nada. Nada que sea parte de los ejes valóricos. Es un concepto lo suficientemente amplio para que alguien te pueda decir, mire, que nosotros le hagamos más fácil la vida a quienes quieren emprender, evidentemente que forma parte de algo valórico, algo que se cruza con los principios, más Estado, menos Estado. Nosotros obviamente que queremos en el ámbito económico que las personas puedan llegar a fin de mes, y también van a haber materias en esa línea que algunos dirán, oye, esto obedece a principio o no, pero le vamos a hablar a una inmensa mayoría de chilenos que ya a estas alturas están reconociendo en José Antonio Kast la persona que puede terminar con esas crisis tan nocivas que hemos atravesado durante la última década. Arturo Esquilla, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, que estés muy bien.